Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, profesora. Sí, sí le escucho. ¿Y se escucha? Sí. Bueno. Vamos a comenzar. Bueno, obviamente nada más son dos, pero recordemos que hoy nada más tenemos una hora, entonces obviamente pues tenemos que hacer rendir el tiempo. Se les había quedado una tarea acerca de, obviamente, que buscaran definiciones de la palabra derecho, indistintamente del autor que ustedes quisieran, y obviamente estructuraran su concepto. ¿Les gustaría comentarme cuál fue una solamente, no me comenten las dos, solamente una definición? ¿Cuál es la definición de qué autor y cuál es su concepto? Quien quiera de los tres. ¿No? Bueno. Les recuerdo nada más que van sujetos a un porcentaje de participación voluntaria, ya les comenté todas las reglas. Entonces, obviamente, si no hay participación, pues obviamente se van perdiendo. Yo las contemplo porque obviamente digo, a ver, día lunes 11, no hubo participación de nadie. Entonces, o sea, la participación se pidió porque era parte de su tarea, pero no participaron. Entonces, vayan cuidando esa parte, por favor. Esa tarea única y exclusivamente era como una cuestión de reafirmación, o sea, la realidad es que no íbamos como a poner gran cosa ahí. Hablábamos la clase pasada, platicamos acerca precisamente de lo que era el derecho, o sea, porque obviamente hablamos de análisis de la norma jurídica y la norma jurídica proviene del derecho. Vimos el derecho desde diferentes acepciones, porque decíamos que no solamente era un conjunto de normas, sino que lo podíamos ver hasta como una herramienta de argumentación. Y claramente, en la definición de derecho veíamos que nos hablaba de normas jurídicas y yo les comenté que precisamente las normas jurídicas se tenía que poner esa parte importante de jurídicas. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas tienen ciertas características específicas y especiales que otro tipo de normas no tienen. Hablamos de la cuestión de la heteronomía, de la bilateralidad, de la exterioridad, de la coercibilidad y de la generalidad. Y posteriormente empezamos a vincular que el nacimiento propio del derecho vino muy apegada de cuestiones moralistas. Decíamos que la moral y el derecho pues obviamente han ido completamente relacionadas porque parten desde la cuestión de la filosofía, obviamente la filosofía del derecho. Y decíamos, bueno, ¿y qué tendría que ver la moral? Pues claramente tenía que ver porque nos ayudaba a entender las relaciones que se daban propiamente en la legalidad y la justicia. Y por ello, pues claramente era muy complejo poder hablar precisamente de la moral y otros aspectos sobreentendidos como lo podía ser propiamente la ética. Les dejé una tarea, bueno, más bien un ejercicio, porque dijimos que no se iba a subir a la plataforma, solamente lo íbamos a comentar, acerca propiamente de lo que era la cuestión, obviamente, de lo justo y lo correcto, si mal no me equivoco, y obviamente la cuestión de la ética y la moral. ¿Les gustaría contribuir alguno? O bueno, pregunto cómo me van apareciendo en la plataforma. A ver, vamos por partes. Eladio, ¿me escucha? Ok. Eladio, le voy a pedir, por favor, que para que obviamente no se le afecten los porcentajes, si no puede expresar sus participaciones de manera verbal, me puede hacer favor de transcribirlas por medio del chat, para que obviamente así podamos ir equilibrando. Adelante, Carla, por favor. Bueno, profesor, yo investigué que lo justo, bueno, ser justo es obrar con justicia a base de la equidad
muchas veces a las reglas establecidas y a lo que a lo que se espera que sean las cosas, y lo correcto es hacer las cosas que están bien en un sentido universal. Ok. Para ti, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Bueno, que justo sería como lo que se debe hacer. Bueno, no, como lo que se tiene que hacer, se podría decir, como lo que las personas esperan que es lo que hagas, algo así. Claro. Bueno, en Ok. base a las reglas, por así decirlo. En base a las Y reglas, claro. Em, Vamos primero con esa. Su compañera, antes de iniciar con ética y moral, inició con la cuestión de lo justo y lo correcto. Obviamente nos maneja que una básicamente es lo que nos ya está mandatado y la otra lo que nosotros creemos que obviamente se debe de hacer así. Adelante, Jessica, por favor. No sé, profesora, buenos días. No sé si está en lo Buenos días. correcto, pero al parecer lo correcto es como lo adecuado hacia las reglas y a las normas, y lo justo se podría tomar como cuando no haces lo correcto y esto ya se va en base a las leyes y la justicia. Ok, entonces obviamente lo justo como más empatado a la cuestión de lo ya mandatado, de la ley. Y lo correcto, lo que pues técnicamente uno debería de hacer. Así es como lo maneja en este caso su compañera. ¿Alguien más con una contribución ya sea parecida o diferente? No importa. Buenos días, maestra. Perdón, yo entré un poquito tarde porque no sé qué le pasó a mi plataforma. Pero bueno, Perfecto, no te este, preocupes. yo creo que lo justo y lo correcto, bueno, me gustaría más que lo planteáramos como en ejemplos, por decirlo así. Supongamos que una persona indigente tiene muchísima hambre, ¿no? A lo mejor se le hace fácil, no sé, pasa por una tienda y ve que hay un pan, ¿no? Lo toma y pues bueno, de la tienda se da cuenta, ¿no? Eh, lo justo yo creo que sería como cobrárselo o tomar cartas sobre el asunto, ¿no? A pesar de que sea algo muy sencillo. Sin embargo, creo que lo correcto ya Claro, como persona sería, bueno, ¿sabes qué? Lo tomaste, lo robaste, porque es un robo al final de cuentas. Sin embargo, bueno, lo claro. correcto creo que sería dártelo, porque pues no tienes, o sea, no tienes un trabajo, no tienes de dónde sustentarte y pues está bien, llévatelo, ¿no? O sea, digo, lo justo es, como lo decía Jesse, las leyes, ¿no? Las normas. Tú robaste y el dueño está en todo su derecho como de acusarte, ¿no? Pero lo correcto es actuar, creo que como humanos, ¿no? Sabes que, pues, ok, lo robaste, pero pues no tienes ni siquiera de dónde pagarme, no trabajas, eres una persona en situación de calle y llévate, es más, hasta llévate dos, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos tomar ciertas diferencias. Claro, su compañero lo hace ya en una forma ejemplificativa, obviamente más allá del concepto o más allá propiamente de las definiciones que ustedes pueden haber localizado en fuentes indistintas, ¿no? Sí, la realidad es que es eso, la justicia va vinculada a la cuestión obviamente de las reglas, de las normas jurídicas que nosotros ya platicamos, que obviamente hacen legisladores y se proponen en el Estado para que obviamente podamos todos homogenizar, podamos decirlo de alguna manera los criterios, porque al final de cuentas lo que para mí puede ser correcto, para su compañero no, o para su compañera, o sea, puede ser diferente. Entonces, como obviamente para mantener un orden de la generalidad o de la sociedad per se, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente dicen, bueno, a ver, yo no puedo estar conforme a los criterios, a la conciencia, a la moral, ahorita vamos a platicar de esa parte, de los demás. Entonces yo tengo que estandarizar un criterio para todos. Robaste, robaste, como lo puso el ejemplo su compañero. No me importa, lo mismo significa una persona que roba un pan a una persona que se roba una, no sé, una computadora. Es lo mismo, porque al final de cuentas la acción es robo, el tipo penal se encuentra tal cual. Ahí viene la parte del estandarizar el criterio por medio de la justicia. Por eso nos decían, en el caso de la justicia, pues obviamente es darle a cada quien lo que le toca o lo que se merece. Decía su compañero, bueno, pero pues resulta que no, o sea, no todos son la misma situación. Para mí lo correcto es que si es una persona que me dice que obviamente se está muriendo de hambre, que no tiene absolutamente nada, es más que lo hace por la subsistencia solamente,
pues híjole, o sea, a mí no me cuesta nada decirle, bueno, pues ya no pasa nada, es más, te voy a regalar 2 y ya. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es? Ahí vendríamos otra vez a la parte, en este caso ya de la ética y la moral. Al final de cuentas, efectivamente, lo correcto tiene que ver mucho con la apreciación propia, con los valores propios. Al final de cuentas, a la ley y a la justicia no le ha quedado de otra que precisamente tener que profundizar en diferentes áreas del conocimiento para poder entender que no todas las vertientes son iguales, que aunque verdaderamente privar de la vida a alguien sea un homicidio y no importa la manera ni la forma, al final de cuentas es homicidio, sí, pero sin embargo se tiene que ir a un análisis mucho más profundo para saber las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, las razones, las formas. Y por ello, pues obviamente puede recaer en la misma parte de homicidio. Sin embargo, la penalidad, por ejemplo, puede ser diversa. Entonces, obviamente el derecho con todo y la parte estandarizada y cuadrada que manejaba ha tenido que entrar a un análisis más profundo, poder mantener lo correcto y poderlo hacer justo, por lo menos en medida de lo posible. Obviamente nos falta mucho y la realidad es que no lo hemos alcanzado. Por eso decían que la justicia pues es un ideal utópico, porque la realidad es que es muy complicado. Se manejan muchísimas vertientes dentro de las cuales técnicamente se ha aplicado una parte de justicia, pero se ha dejado de hacer lo correcto. Una de las críticas muy importantes que se tienen actualmente en el sistema. ¿Cómo es posible que llegue un momento en que los derechos humanos de un imputado puedan valer más que los de una víctima? Bueno, pues al final de cuentas fue basado precisamente en tratar de llegar a esta idealización de la justicia, tratando de hacer lo correcto, por lo menos hacer el intento. ¿Qué tanto ha funcionado? Bueno, pues yo creo que eso está, dirían, para muestra solo basta un botón. Ustedes, pues bueno, lo han vivenciado, no creo que de manera personal y ojalá no tenga que ser así, pero por lo menos dentro de la manera de conocimiento, a través de noticieros, a través de cualquier tipo de medio de comunicación, pues se han percatado cómo estamos en esta cuestión. Eso por el lado de lo justo y lo correcto. ¿Qué tanto podemos nosotros hacer lo correcto y qué tanto podemos hacer lo justo? ¿Sale? Entonces, esa parte, pues ustedes ya la pueden separar. Sin embargo, esta parte de lo justo y lo correcto va muy vinculado a una cuestión analítica de lo que es la ética y lo que es la moral. Ahora vamos por ese lado. ¿Qué es una y qué es otra? ¿Qué es la ética y qué es la moral? Profe. Adelante, Michelle. Bueno, yo por lo que investigué de la ética, dice que pues se relaciona con el estudio fundamentado de los valores morales y que ésta se guía con el comportamiento humano en la sociedad. Y pues en la moral, pues nos dice que son las costumbres, las normas, los convenios establecidos por la sociedad. Ok. ¿Cómo podrías, si a ti te dijeran, a ver, dime para ti cuál es ya no qué es cada una, cuál sería la única diferencia entre la ética y la moral? Bueno, una o varias, las que quieras. Pues que la ética, pues, digamos que es de la forma en que nos comportamos cada uno de nosotros. Y en la moral, pues, sería, bueno, como nos dicen nuestras costumbres, digamos que, pues no en todos los países tenemos las mismas costumbres. Por ejemplo, acá en Puebla, pues una de las costumbres es que, pues, que el mole y todo eso. O, pues, que festejamos todas las fechas, por ejemplo, del Día de Muertos, Navidad, pues todo eso Ok. podría ser. Perfecto. Jessica, por favor. Bueno, profesora, creo que ya, bueno, a mi parecer, siento que se podría unir la ética con lo justo y la moral con lo correcto, porque al parecer la ética es como en general, es como lo mismo para todos, y en la moral va a depender de las creencias, los valores y las costumbres que tú como persona tengas, porque como bien decía mi compañera, pues Efectivo. obviamente no vamos a tener las mismas unos que otros,
y en cambio en la ética lo está tomando en general. Efectivamente, muy correcto lo que acaba de decir su compañera. Por supuesto que si se dan cuenta van relacionados unos con otros. En el caso, efectivamente, la ética tiene que ver y la ética va muy relacionada o va muy de la mano en cuestiones de que, de hecho, si ustedes pudieron ver la etimología de la ética, proviene del griego, si mal no recuerdo, del griego cetos, y tiene que ver con esta parte hasta del carácter o de la forma de ser. La ética como tal sí se encarga de esta regulación de la propia conducta humana. Es lo que decía su compañera, esta se estandariza una cuestión socialmente aceptada. ¿Qué quiere decir? De cómo podemos explicar nuestras reglas técnicamente morales, cómo las podemos llevar a cabo para que sean aceptadas de manera social. ¿Qué quiere decir? Es como una manera de poder enmarcar la moral que propiamente se tiene. Obviamente se trata de hacer una moral mayorista, vamos a decirlo así, para que precisamente se pueda vincular todo aquello que nos rodea. La ética generalmente tiene que ver con una justificación o con un respaldo propiamente de la moral. Aunque desgraciadamente es interesante el estudio porque al final de cuentas muchas de las veces hemos visto cómo la ética y la moral se encargan propiamente de chocar y propiamente de tener problemáticas entre sí. En el caso de la moral, precisamente la moral ya va relacionada con las costumbres, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto ya tiene que ver con la visión y como la forma de las prácticas que nosotros llevamos a cabo. Al final de cuentas, es una expresión de comportamiento, pero que tiene que ver mucho con esta parte de cómo está nuestro sistema de valores y cómo tenemos enmarcados nuestros principios. Digamos que son conductas que nosotros vamos realizando en nuestra vida cotidiana y las usamos de una manera reiterada y sucesiva, ¿sí? Obviamente estas reglas morales, porque al final de cuentas esta cuestión moral va guiada en base a reglas y a normas, porque es una de las partes importantes, tiene que ver con la cuestión de cómo nosotros vemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. O es más, si nos vamos más allá, lo que para nosotros, según nuestro sistema de valores, es bueno o es malo, ¿sí? Dentro propiamente de esta escala de valores. Y con ello, pues obviamente se va trabajando bajo esa situación. Entonces, la realidad es que se va manejando de esa parte. ¿Cuál es la diferenciación? Por supuesto que mientras uno es aceptado de manera general por lo menos, el otro no, el otro ya va muy vinculado con el círculo y ya va muy enmarcado con la parte de cómo nosotros lo podamos visualizar. Y lo hemos visto muchísimas veces, lo que para algunas personas es bueno o malo, bueno, pues para los otros va a ser malo, lo que para algunos es completamente aceptable o correcto, para algunas otras personas no. Y eso depende de muchas cuestiones. Pueden ser cuestiones sociales, cuestiones culturales, ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin en cambio la ética no, la ética ya va completamente estandarizada en marcos que propiamente se encargan de regular. Por eso, y lo vemos muy claro cuando hablamos de la cuestión de los códigos de ética, por ejemplo, no importa el tipo de médico que seas, vamos a poner un ejemplo. Tú puedes ser un médico, vaya, católico, un médico ortodoxo, no importa, pero al final de cuentas, como eres médico, te tienes que ceñir a lo que marca el código de ética de manera generalizada, ¿sale? Entonces, esta parte pues es muy importante, nos ayuda muchísimo en esta cuestión de poder entender lo que es justo, lo que es correcto y claramente esta cuestión entre la ética y la moral. Ahora, ¿por qué es importante? Porque al final de cuentas son preceptos que intrínsecamente nosotros vamos viendo a través del aprendizaje y posteriormente nosotros los vamos materializando ya cuando ejercitamos de manera profesional. Entonces es muy importante que hagamos el análisis y que podamos hasta hacer una ponderación, no una ponderación externa, sino una ponderación interna de qué tanto estamos dentro de la parte de manera personal, de la ética, de la moral, qué tanto se implementa o nuestra visión va más a lo justo, a lo correcto, etcétera. Bueno, continuando con esta parte, obviamente lo que tiene que ver con la moral y el derecho, o la relación que propiamente tiene, bueno, pues ya vimos que es la moral, que tiene que ver con esta cuestión de costumbres y con esta cuestión de comportamientos. Podemos decir, bueno, ¿y qué relación podemos nosotros visualizar entre uno y otro? Ah, bueno,
La relación ya la vimos, sin embargo, pues obviamente tiene que tener diferenciación, porque si no completamente llevaríamos el derecho como una cuestión moralista. Y la realidad es que no, ya tratamos de llevarlo más dentro de una cuestión ética que esté separada muchas de las veces a lo que son mis ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado tenemos la cuestión de la ética, perdón, de la moral. En el caso de la moral, denme un segundito. Ya, disculpen. Les decía que en el caso de la moral técnicamente se considera que tiene una cuestión unilateral. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas tiene que ver con la forma de cómo se da frente al sujeto al que se está obligando. No hay otra persona autorizada para exigirle que cumpla una regla moral. Ustedes autopregúntense. Si tienen alguna regla moral, no hay, o sea, no hay un Estado, no hay una autoridad, no hay alguien que haga esa obligación. Ustedes lo hacen porque así lo creen, porque así lo sienten y porque sienten que eso funciona. Mientras tanto, el derecho no, el derecho es bilateral, de hecho lo vimos en las características de la norma jurídica. ¿Por qué bilateral? Porque claramente impone deberes que tienen que ver con la parte de conceder. O sea, al final de cuentas vamos a tener una autoridad que nos va a dar derechos y claramente también nos va a exigir el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a existir algún otro individuo que tenga la facultad para poder, para que nosotros podamos reclamarle, que observe lo que está estipulado, lo que se encuentra completamente escrito. Una de las partes del derecho es que recuerden, al final de cuentas, muchas de las reglas que seguimos no son de manera voluntaria. Al final de cuentas, muchas de ellas son a fuerza y son obtenidas a través de una imposición de normas. Ahora, ¿qué pasa con uno y qué pasa con otro? En el caso de la moral tiene la característica de ser autónoma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el individuo que quiere se autorregula o se autolegisla. ¿Qué quiere decir? Que él dice, bueno, no es necesario que venga alguien y me imponga una sanción para yo creer en esto que realizo. O sea, al final de cuentas soy autónomo de pensamiento y yo sé lo que debo completamente que realizar sin que nadie venga y me lo exija. En el caso, por ejemplo, del derecho, en el derecho no, en el derecho se habla de que tiene una característica de heteronomía. ¿Qué quiere decir? Que sí estamos sujetos a una cuestión de querer ajeno, ¿sí? O sea, de que alguien quiera de manera ajena que no va a depender completamente de mí. Al final de cuentas, se hace propiamente un renunciamiento a la facultad de autodeterminación. O sea, ya yo no hago lo que quiero, sino tengo que hacer lo que obligatoriamente me enmarca la ley. Esa es otra de las características y diferenciaciones que podemos nosotros encontrar. Ahora, dentro de esa parte nosotros visualizamos al derecho propiamente como una cuestión de un instrumento de control social. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y ya hemos platicado el por qué. Entonces el derecho como un instrumento de control social, pues obviamente tiene diferentes características, porque actualmente por lo menos ha logrado ser una herramienta o un instrumento. Ha logrado ser un instrumento o una herramienta que obviamente nos puede ayudar a poder lograr completamente no solamente la dirección, sino muchas de las veces hasta la orientación para que la sociedad lleve un comportamiento adecuado. Yo les decía, pues obviamente cuando empezaron a hacer el estudio social de que necesitamos una herramienta que nos ayude a que todos tengan un comportamiento adecuado y que todos sigan una misma situación, pues obviamente el derecho fue propiamente el instrumento. En el caso del autor Ross, el autor Ross nos maneja que precisamente el derecho funciona como un control social justo, ¿sí? Obviamente. Y con ello, pues nos dice que el derecho tiene una cuestión especificada no solamente de control social, sino que este control social se encuentra inmerso o se encuentra dentro
de una sociedad que tiene características importantes. Por un lado, que sea una sociedad organizada y por otro lado, que también sea una sociedad que tenga por lo menos un desarrollo político adecuado. Yo lo he comentado más de una vez, desgraciada o afortunadamente el derecho está muy vinculado con las cuestiones de política, nos guste o no. O sea, yo no es que nos guste, pero al final de cuentas se maneja con muchas cuestiones así. Entonces el derecho, pues obviamente sí nos puede ayudar a controlar, a lograr un control social, sí, pero siempre y cuando estemos hablando de que estamos ante una sociedad técnicamente organizada y que se encuentre políticamente desarrollada. Si no, es un poquito complejo a que solamente el derecho pueda lograr este control social por sí solo. Eso es otra de las partes importantes. Ahora, tenemos otro autor, bueno, tenemos varios, pero en el caso del otro autor que es Davis, Davis ve también una forma de control social, pero tiene que ver más con la parte de la cuestión de funcionalismo. O sea, el derecho es una herramienta funcionalista, o sea, que puede tener éxito o no, para que lo comprendamos. El derecho como tal, pues tiene una concepción de que al final de cuentas no es propiamente que lo elabore un legislador, sino que de acuerdo a este autor dice que el derecho es un producto de la propia sociedad y que obviamente pues, el derecho pues, debe de proteger nuestros bienes. Cuando hablamos de bienes no solamente se refería a los bienes materiales, sino pues, a los bienes de manera en general. Ahora, en esa parte, pues va muy vinculado por qué razón, porque no todas las sociedades tienen las mismas necesidades. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Lo que puede servir para una sociedad, para otra no. Por eso decía, el derecho no es producto propiamente de quien crea las leyes, sino es un producto de la sociedad. La sociedad va teniendo diferentes conductas y va necesitando diferentes cosas que claramente pues, los legisladores solamente van a materializar. Y el derecho como tal, pues sí, eso lo sabemos, pues es un conjunto de normas que al final de cuentas no son solamente ellas, o sea, no solamente están las normas, porque si solamente estuvieran las normas en la letra, pues no servirían de nada. Obviamente las normas están protegidas por el aparato coercitivo del Estado. ¿Qué quiere decir? Por eso se hace ya un control o un medio de control social muy fuerte en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú puedes decir, bueno, está en la letra y pues a mí no me importa. No, pero resulta que si tú no cumples lo que dice la norma o si transgredes la norma, pues claramente el Estado va a utilizar a sus aparatos coercitivos, como lo puede ser la policía, para obviamente poder realizar este control social. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profa. ¿No? Bueno. Denme un segundo, pero un tantito. Ok. Ahora, en el derecho así como lo manejamos en una forma de control social que ya vimos que está pegada completamente a las cuestiones tanto de moral como de ética y demás, pues obviamente no podía hacerlo solamente de manera indiscriminada, o sea, no podía ser para todas las cuestiones, sino que tiene ciertas características o ciertas notas específicas para poder funcionar como mecanismo de control. Entre estas notas o entre estas características tenemos las que les aparecen. Les voy a pedir el favor. A ver, déjenme ver cómo me aparecen en la... Ok, me aparece Aranza, Brian, bueno, Eladio creo que no puede, Jessica, Carla y Michelle. ¿Me pueden hacer favor de leerme los recuadros que les aparecen en pantalla? Sí, profa, dice, el derecho, como forma de control social, presente las siguientes notas. ¿Lo leo todo? Sí, claro. Por ejemplo, a ti te tocaría el A y así van. Certeza. Una de las características del derecho es que por su certeza en la fijación de los modelos de comportamiento suele ser expresado de manera que todos pueden tener conocimiento sobre él.
Además, busca los medios más idóneos para darse a conocer. B. Ingibilidad. Es la norma jurídica más estricta, pues tiene órganos de poder, un régimen sancionatorio e instituciones que velan por su protección. La exigibilidad del derecho recibe el nombre de coercibilidad o coacción. Sí, C. general. Generalidad. Los modelos de comportamiento que crea el derecho son generales, ya que se interviene en cuestiones importantes que originan conflictos en la sociedad. Por este motivo no significa que no existan normas particulares y concretas, pero siempre afectarán cuestiones de menor relevancia. ¿Tírase? Okay. Sí. De expansionalidad. La ansiedad de las normas jurídicas hacen que cada vez se expandan más a todos los territorios con el fin de no dejar nada. Sin una regularización, el derecho avanza convirtiendo la materia social en materia jurídica. Uniformidad. Debido a que el derecho se expande, debe unificarse. Y esto es producido por la aculturación. La unificación afecta a las cuatro esferas de la Perfecto. validez A ver, jurídica. acá tenemos una situación. Bueno, tenía que leer un cuadro uno por uno, así como les dije, pero bueno. En esta parte tenemos diferentes características. En el caso, por ejemplo, de la certeza, pues claramente es una de las cuestiones más importantes, porque al final de cuentas yo no puedo seguir una norma que claramente pues no está completamente vinculada a asegurarme que puede tener una funcionalidad. Eso lo hemos visto mucho en la cuestión en el caso de la materia penal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el derecho yo sí lo puedo utilizar como forma de control social. Sin embargo, pues obviamente la desconfianza que existe de la ciudadanía con respecto a que se ejerza de una manera adecuada, de que sea cierto lo que me están diciendo o lo que me están dando, la realidad es que es muy complicado. En la parte de la exigibilidad, pues obviamente la norma jurídica tiene que ver con esta cuestión de los órganos de poder, porque obviamente son los encargados de que si por alguna razón no se cumplen las normas, ellos tendrán la completa obligación de poder exigir a través de sus diferentes facultades y de sus diferentes funcionalidades, obviamente, la cuestión del cumplimiento de la norma. En el inciso C que tenemos la cuestión de la generalidad, bueno, los modelos de comportamiento que crea propiamente la rama del derecho, se dice que son generales. ¿Por qué generales? Porque obviamente no tienen que no ponen normas especializadas en cada individuo. No, la realidad es que hacen las generalidades para todos los grupos sociales sin importar ningún otro tipo de motivación. Esto es bueno, pero a la vez pues también generan un conflicto entre la cuestión de la ciudadanía. Hay normas particulares, hay normas concretas, porque cada uno, pues obviamente va a encuadrar, dependiendo la conducta, en diferentes tipos de espacios. Sin embargo, tiene que hacer la generalidad de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo a las modificaciones, pues obviamente se hace que no es lo mismo un homicidio que se dé en estado de ebriedad a alguno que se dé por accidente, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, ahí ya estamos dando las excepciones, pero son las excepciones a la conducta, no a la persona, ¿sale? Por eso dice que en el caso del derecho, pues tiene esta característica de generalidad cuando funge como instrumento de control social. En el siguiente, que es la cuestión de expansionabilidad, tiene que ver con la cuestión de que el derecho trata o busca las maneras de que el conglomerado de normas cada vez abarque más territorios o abarque más lugares. ¿Qué quiere decir? Que no exista un lugar donde como tal no se encuentre algún marco regulatorio que pueda resolver los conflictos del derecho.
Esto pues obviamente lo va haciendo ampliando y ampliando y ampliando el campo de estudio. Y la última es la parte de la uniformidad. En el caso de la uniformidad, bueno, pues el derecho propiamente lo que hace pues es tratar de unificar. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente ya no nos fijemos en las culturas, en las creencias, en las formas de cada uno de los lugares, sino que todos puedan tener o podamos tener una reglamentación cada vez más amplia, pero cada vez más única, hasta que llegue el momento de que todos sigamos exactamente las mismas reglas. Tenemos el ejemplo claro y este proyecto y esta propuesta está desde hace mucho tiempo, en la cual se versaba que todos pudiéramos manejar un control nacional en el cual siguiéramos exactamente la misma normatividad, o sea, las mismas leyes. Ya no tuviéramos códigos estatales, por ejemplo. Es complicado, pues imagínense lo complicado que es, y obviamente si estamos hablando que es complicado para un solo país, imagínense para todos. La realidad es que para hacer un derecho único es casi imposible por lo mismo de que cada sociedad es muy diversa entre sí. Si tan solo en México tenemos una diversificación de problemáticas, de culturas, de sociedades increíbles, pues la realidad es que esta parte de la uniformidad es complicada, sin embargo, pues cada vez se trata de poder incrementar ordenamientos que lo puedan lograr. Ahí tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora el procedimiento penal es igual para toda la República. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? Te lo voy a poner acá para que lo podamos ver, está muy chiquito. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? No. ¿O sí? Bueno. Si no hay dudas o preguntas, vamos a pasar al siguiente tema en la cuestión de, va relacionado, porque obviamente seguimos hablando de la cuestión del derecho, pero del derecho en diferente tipo de orden. Ya vimos que es un medio de control social, pero también tiene que ver con una cuestión de diferentes órdenes, y esto pues va dependiendo de la interacción que tenga con los sujetos. El primer orden que nosotros tenemos tiene que ver con la cuestión del orden subjetivo de las personas. Del orden subjetivo de las personas. ¿Qué quiere decir el orden subjetivo? Aquí se habla cuando estamos teniendo el contacto con un sujeto de carácter universal, obviamente un sujeto universal de derechos, ¿sí? En este caso podríamos hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente este sujeto universal de derechos con la oportunidad de acceder a las instituciones, esta universidad del sujeto puede acceder a todas aquellas cuestiones de instituciones hasta de seguridad, de información, etcétera. Y tiene también una cuestión de uniformidad del derecho, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tiene que estar siguiendo diferentes tipos de ordenamientos, sino que obviamente tiene que ver con una cuestión pues de característica de lo que le quieran aplicar para que lo podamos entender. Por lo contrario, tenemos un orden objetivo. En el orden objetivo, aquí se habla que las constituciones de los estados, o sea, de cada estado, parece ser igualito, parece ser la misma. De hecho, aunque pertenezcan completamente a sistemas de derecho muy diferentes, ¿sí? Estos, bueno, pues obedecen claramente en la cuestión de qué o la diferencia radica en el orden legislativo y la práctica jurídica. Aunque mis legislaciones se parezcan muchísimo, obviamente en los diferentes lugares que la tenemos, pues se practican de manera diferente. Este es el orden objetivo. México se ha encontrado muchas veces ahí, sobre todo dentro del derecho internacional. En derecho internacional, pues México trata de tener este orden objetivo, en el cual pues obviamente comparta legislaciones muy parecidas de esta materia con otros países, para que obviamente se pueda homogenizar propiamente estas relaciones. Y tenemos el siguiente, que es el orden espacial. Cuando hablamos del orden espacial, el orden espacial tiene que ver con una unificación también, pero va tendiendo a dos cuestiones muy importantes o muy específicas. Por un lado, lo que comentaba hace un momento, la presión que ejerce la comunidad internacional para que como tal se llegue a acuerdos entre un número de estados mucho más grandes, ¿sí?
Cuando hablamos de orden espacial, como su nombre lo dice, pues es espacio. O sea, ¿qué quiere decir? Es de territorios. La problemática o la unificación tiene que ser de territorios. Y obviamente, si yo tengo una idea, pues la idea que yo tengo para que me firmen los demás países, ¿cuál es mi situación? Pues presionar para que el mayor número de países firme precisamente un tratado o un convenio internacional. Y con ello, pues obviamente, entre más países se encuentran en un tratado internacional, pues eso lo hace de mayor peso. Y por otro lado, también tenemos otro factor que ingresa dentro de este orden espacial, y es precisamente la asimilación que los estados deben de hacer hacia las normas, obviamente internacionales, porque al final de cuentas ya tenemos que adjudicarnos esos ordenamientos como si fueran propios. Ahí tenemos la cuestión de diferentes tratados internacionales en los cuales desde el momento en el que se están firmando ya no queda de otra. Los tengo que acoger como ordenamientos propios y claramente con ello pues tengo que asimilar las figuras porque muchas de las veces pues las figuras jurídicas no son las mismas. Y esto, bueno, ya lo verán cuando vean derecho internacional, tanto público como privado. Y el último, pues si tenemos una unificación en el espacio, pues también el derecho busca una cuestión en el orden temporal, o sea, una unificación en los tiempos, ¿sí? Es una unificación que tiene que ver en la lucha contra los tiempos. Lo mismo que tantas o cuántas reformas, abrogaciones, derogaciones no se han visto en las últimas fechas. ¿Esto por qué? Porque vamos luchando contra el tiempo, en que nos damos cuenta que hay legislaciones que ya son completamente obsoletas. ¿Qué quiere decir? Que ya no resuelven las problemáticas que requieren propiamente la cuestión social o los ciudadanos. Y por ello, ¿qué hacemos? Pues estamos en una constante lucha contra el tiempo, tratando, obviamente, de actualizarnos y de desechar propiamente las normatividades que ya nos sirven. Y obviamente con ello, pues poder crear leyes vigentes o nuevas leyes que sí ayuden y que sí sean compatibles para poder resolver los conflictos. ¿Sale? Bueno. ¿Hasta acá tienen alguna duda o algo? ¿No? Bueno. Vamos a ver los elementos porque obviamente para que el derecho logre de alguna manera tener un control social, tiene que reunir ciertos elementos. Si esos elementos no los reúne, estaríamos hablando de que el derecho está fracasando como un medio de control social. Y esto pues obviamente constituye una parte muy importante del analizar el derecho y por ende pues analizar la norma jurídica. ¿Cuál es el primero que tenemos? Bueno, el primer elemento que tenemos para que se pueda hablar del derecho como control social es todo lo relativo a la coercibilidad, a las sanciones y a las garantías. Ya platicamos qué es la coercibilidad, sabemos que es una sanción y una garantía pues tiene que ver más con esta cuestión de los derechos. El derecho como tal, pues obviamente hemos hablado que está compuesto por un conjunto de normas que nos ayuda a controlar propiamente la conducta social y se caracteriza muy importantemente por la cuestión de la coerción, aquí o concreción, cualquiera de las dos está bien, y con una cantidad de exigibilidad muy grande. Claro, porque al final de cuentas yo ya tengo mis normas que debo de seguir, pero el hecho de que ya tenga las normas que debo de seguir, desgraciadamente, pues no lo hacemos un 100% de los ciudadanos. Entonces, obviamente se hace que el derecho tenga la obligación de proporcionar los elementos o las herramientas necesarias para que en caso de que no se haga, en dado caso de que no se cumplan las normas, pues claramente se me pueda sancionar. Y la sanción muchas de las veces implica la coercibilidad. Muchas de las veces puede haber una sanción de multa, por ejemplo, ¿no? Una sanción económica. Pero también muchas de las veces cuando ya se vuelve coercible, pues ya es cuando intervienen los elementos policíacos, por ejemplo. Aquí tenemos precisamente una definición, por si todavía no nos ha quedado muy claro cuando lo vimos en las características de la norma. ¿Cómo podemos nosotros comprender la coercibilidad? ¿Sí? La coercibilidad básicamente podríamos decir que es una cuestión de compulsión que ayuda a proteger la manera de cómo se da la eficacia del derecho, ¿sí? Ahora, si esa compulsión potencial
se actualiza por alguna manera, ahí ya estaríamos hablando no de la coercibilidad, sino de la coacción, ¿sí? Obviamente, estos dos conceptos no son sinónimos propiamente, pero sí se encuentran dentro de una relación, o sea, tienen que ver con la misma idea de hacer cumplir la norma forzosamente. La coercibilidad como tal ayuda para podernos explicar cómo reacciona la norma del derecho para poder exigir el cumplimiento, ¿sale? Esa podría ser la diferencia entre uno y otro, ¿sí? ¿Por qué nos habla de una compulsión potencial? ¿Sí? Porque al final de cuentas la coercibilidad es la figura y la coacción es la forma de cómo ejercito la coercibilidad. Así podríamos nosotros diferenciarlo. Cualquiera de las dos palabras o de las dos figuras es completamente válida, no hay problema. Ok. Decíamos que nos hablaba esta parte, obviamente, de los elementos, que es la coercibilidad, las sanciones y la garantía. Ya vimos que es la coercibilidad. ¿Qué es una sanción? Bueno, la realidad es que a raíz, ¿no? O sea, o como resultado de la coercibilidad del derecho, sí se puede a través de ese formar o elaborar un régimen de sanciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente las sanciones, o sea, la sanción jurídica es un elemento, si no es que el elemento principal, a través del cual el propio derecho puede exigir o ejercer el control en una sociedad. ¿Por qué? Porque es lo que yo les comento, muchas de las veces con el hecho de conocer las normas, pues digo, ya las sé y no hay ningún problema. Desgraciadamente, culturalmente, socialmente, moralmente, a los individuos no siguen una normatividad si no hay una probable sanción latente, o sea, algo que yo tenga atrás, que si yo llego a incumplir, me va a pasar. Digo desgraciadamente porque pues muchas de las veces no tendríamos que tener esa, ¿cómo lo podremos decir? Como esa amenaza latente de poderse cumplir. Sin embargo, pues obviamente el derecho dijo no. O sea, yo sé que en algún momento alguien va a querer incumplir la situación en alguna manera. Entonces, pues vamos a imponer un catálogo de sanciones jurídicas a través de cual obviamente el derecho ejerce el control dentro de la sociedad. Y así salieron propiamente las cuestiones sancionatorias. El concepto de sanción, la realidad es que muchas de las veces, si nos remitimos al campo de la sociología del derecho, cuando hablamos del derecho positivo, ustedes lo van a ir viendo con el tiempo, la cuestión de sanción tiene un número indefinido de precisamente definiciones posibles, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos en una cuestión estricta, que es la que yo quiero que nos quedemos, la sanción podríamos denominarla como una consecuencia, ¿sí? La sanción es una consecuencia que surge a raíz del incumplimiento de la norma, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Kelsen decía que que la aplicación de una sanción sí tiene lugar ilícito. Pues claro, porque al final de cuentas no me van a interponer una sanción por una buena conducta, estamos de acuerdo. Si nosotros nos vamos a sentidos más amplios relacionando lo que tiene que ver con la sanción, y lo vamos a retomar la siguiente clase, la sanción puede muchas de las veces, se dice que ser una consecuencia de carácter beneficioso o no, porque al final de cuentas muchas de las veces la sanción no es meramente negativa, por lo menos es a lo que se referían algunos autores, sino que muchas de las veces surge a través de cumplir o no cumplir las normas, ¿sí? Si es una situación de cumplir, estaríamos hablando de sanción positiva. Si no, pues obviamente de sanción negativa. En el caso de la negativa, pues tenemos ahí la norma penal como un ejemplo muy claro. Ahora, de hecho, hasta se maneja, dependiendo del autor, que puede existir hasta una sanción constitucional. Obviamente la sanción constitucional tiene que ver con el proceso legislativo de cómo se promulgan, eso lo vamos a ver más adelante también, de cuándo se publican y se promulgan las normas. Hay una etapa que se llama sanción. Y cuando vemos, bueno, ¿qué tiene que ver el crear una norma cuando dicen la etapa de sanción? ¿Castigan a la norma o cómo se maneja? No, la realidad es que la sanción es solamente una etapa en la cual se le da el visto bueno por parte del Ejecutivo, por ejemplo. Entonces, la verdad es que la cuestión de sanción es muy amplia. Bueno,
Voy a pasarles lista, acá nos vamos a quedar y ya el día miércoles, pues obviamente ya seguimos con nuestra sesión. Nada más déjenme localizo su lista. Ok, Aurelio, Brian Aurelio, si está Jessica Lorena. Presente. Jessica no está, ¿verdad? Ángeles Michelle. Presente, maestra. Sí, Brian, listo, ya te puse. Michelle, ¿está Michelle? Presente, profa. Carla, Presente, profesora. Daniela. Daniela no está. Eladio, Clara, Aranza, Presente, profa. ok, Aranza y Abigail. A ver, déjenme ver porque creo que me llegó chat. Yo sí soy, profa, yo sí soy. Ah, ok, Jessica, perfecto. Bueno, entonces me faltó Lorena, Daniela, Clara y Olivia, según yo. Bueno, eso pienso, creo que ya no veo ninguna. Bueno, ¿Así si ya no puso tienen, asistencia, profa? ¿mandé? ¿A mí Aranza, sí me sí, puso Aranza, asistencia? sí, Aranza, sí te No puse. escuché que pusiera. Gracias, profa. Perfecto. Perfecto. Bueno, si ya no tienen dudas o preguntas, pues los dejo salir a su siguiente sesión y nos estaríamos escuchando el día miércoles. Cuídense mucho y que tengan bonito inicio de semana. Hasta luego, profa, cuídese. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profa, bonita tarde. Adiós, gracias igualmente.